Buenos días, ¿cómo están? Como que no me dejó mucho tiempo ese video. Ya vamos, ya vamos. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Gusto de verlos, gusto de estar con ustedes aquí en esta mañana. Estamos hablando de las emociones. Empezamos la semana pasada hablando de las emociones. Empezamos el primer tema fue el enojo. Estuvo buenísimo, lo predicó nuestro pastor. El día de hoy nuestros pastores se están tomando un tiempo para ellos, están de viaje, así que les mandan sus saludos, estamos en sus pensamientos. El día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y preparándome para este servicio siento como que me han dado ataques de ansiedad. Traje mis notas en la computadora, pero por si se me apaga la pila las imprimí. Pero vamos a orar y empezarle con todo. ¿Listos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí juntos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento, Señor, en cada situación. Ponemos en nuestras manos a nuestros pastores, Padre. Cuídalos en su retorno, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Ansiosos? Quizás no, ¿verdad? Quizás en este momento no te sientas ansioso, porque venimos a la iglesia con las esperanzas de olvidarnos de lo que ha pasado esta semana, quizás lo que ha pasado el último mes o dos, o venimos a la iglesia con esa expectativa de que lo difícil que ha tenido esta semana, que aquí voy a encontrar la solución, aquí puedo encontrar quizás la respuesta, un acontecimiento de Dios. Así que aquí es un lugar donde quizás se nos alivia un poquito la ansiedad. Pero por si normalmente, si casualmente durante tu semana te levantas sintiéndote cansado, o sea, te levantas y tu primer sentimiento es: ay, qué cansado estoy. Si te levantas desanimado, con las pilas muy bajas, si te levantas con preocupación, si ya no puedes más con tus pensamientos durante tu semana, si llegas a un punto donde dices: ya no puedo más con estos pensamientos. A veces me quisiera apagar mis pensamientos, mi cerebro, ¿no? Apagar el switch off. Si te has sentido así, desanimado, desenfocado, abrumado, deprimido, fatigado, preocupado por lo que viene, eso es la ansiedad. Y si te has sentido así en cualquier momento de tu semana, en cualquier momento de tu día, no estás solo. No estás solo. Es parte de ser humano. Hicieron una encuesta en el 2019, en julio 2019, se trataba de la ansiedad. Decía que el 8.2 de adultos mostraban signos de la ansiedad en su vida. Volvieron a hacer esa misma encuesta al próximo año 2020, julio, en medio de la pandemia. 36%, y esos números siguen aumentándose. 36%, el año pasado 8.2. Ahora 36% de la población de adultos tienen signos de ansiedad. La definición de ansiedad es una emoción caracterizada por pensamientos de preocupación que producen sentimientos de tensión. Empieza en la mente, preocupación, empieza tus emociones, tus sentimientos de tensión, los cuales crean cambios físicos como aumento de la presión arterial, el corazón, pum, 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 pum. Las personas con ansiedad tienden a evitar ciertas situaciones por preocupación o miedo. También pueden presentar síntomas físicos como sudor, temblores, mareos, palpitaciones. En el peor de los casos, la ansiedad aparece inesperadamente, te toma por sorpresa. Quizás esté bien, ves algo, te acuerdas de algo, llegas a un lugar y te llega la ansiedad inesperadamente con la única intención de robarte de tu paz.
La ansiedad viene para robarte de tu paz y reemplazarla con temor. Y si has pasado por episodios de ansiedad, déjame recordarles que no estás solo. Durante nuestro primer año de matrimonio, ahí les va. Durante nuestro primer año de matrimonio aprendí mucho de la vida. Y más que nada aprendí mucho de mí, de quién era yo. Me di cuenta qué tan egoísta era. Me di cuenta qué tan inmaduro era. Pero más que nada me di cuenta que había muchos eventos negativos de mi pasado que yo estaba trayendo en nuestra relación, que yo estaba trayendo ahora en mi vida. Mis eventos negativos de mi pasado se estaban proyectando en mi presente y hacia mi futuro. Una de las primeras peleas que tuvimos en el primer año de matrimonio duró un par de días. Los dos queríamos algo que se hiciera algo a nuestro modo y ni uno de los dos queríamos perder. Y me acuerdo que en esta pelea en particular, recuerdo que estábamos sentados en la sala de nuestro primer departamento, sentados en nuestro primer sofá que alguien nos había regalado, era de segunda. Y me acuerdo que estábamos ahí, ya era el día 2, con la misma pelea, con la misma discusión, el mismo tema. No podíamos llegar a una solución. Primer año ya estábamos de greñas. Y finalmente Meli se paró, se fue al cuarto y me dejó solo en la sala. Y me acordé de alguien muy importante en mi vida que se había alejado de la misma manera. Y me empezó a traer nervios. Mi enojo en ese momento se convirtió en algo de un poco de desesperación. ¿Qué está pasando? Y mientras ella estaba en el cuarto, yo empecé a argumentar con mi amigo en mi mente, ¿no? Entrenando, ensayando para cuando ella saliera, ¿no? ¿Cuántos entrenan por una pelea? Empiezas a pelear tú mismo en tu mente. No, si ella dice esto, voy a decir esto. Pero si viene con esto, le regreso con esto. Y hace cuenta que así estaba yo en mi sala, solo ella ni en cuenta. Y sale y veo que ya tiene su ropa cambiada. Y me pongo a sentir un poquito nervioso. ¿Qué está pasando aquí? Se cambió de ropa, agarró las llaves ella, empezó a caminar hacia la puerta. Y como que de puro impulso yo salto del sillón, brinco, de un solo brinco llego hasta la puerta, corazón a 1000 por hora, ahora ya sudando charcos. Y le empecé a decir, no decir, rogándole más bien, no te vayas, le digo llorando, no me dejes. En ese momento me trajo recuerdos de alguien muy importante en mi vida que se había ido de la misma manera. Y yo estaba proyectando mis memorias, mis sentimientos de mi pasado en el presente, en lo que estaba sucediendo en ese momento. Meli solamente quería un poco de aire fresco. Solamente quería a despejar, a pensar. Sus intenciones no era de dejarme, de abandonarme, no, ni al caso. Pero yo mis preocupaciones puso eso encima. Y es por eso, hablando de imaginación, es por eso que nunca vamos a por completamente deshacernos de la ansiedad en nuestra vida. Nunca nos vamos a deshacer por completo de la ansiedad, porque la ansiedad va enlazada, va enligada con dos cosas muy importantes para la existencia humana. Dos cosas que es la diferencia entre nosotros y el resto de la creación. Dos cosas que tenemos de parte de Dios por ser creados en su imagen. Es la memoria y la imaginación. La habilidad de recordar, la habilidad de mantener memorias junto con nuestra imaginación causa ansiedad. En una forma más básica, la ansiedad es el miedo basado en experiencias negativas de tu pasado que proyectas hacia tu futuro. Es el miedo que tú tienes que lo proyectas en tu futuro. La ansiedad se siente aún inconscientemente, la ves
cuando usamos nuestras malas memorias para imaginar lo que puede suceder. Ves algo que te recuerda de algo y te pones a imaginar lo que viene, lo que sigue, lo que puede suceder. Te quita la paz y lo reemplaza con el temor. Así que si te has sentido ansioso, si solamente hablando de la ansiedad te hace sentir un poquito ansioso, si has tenido episodios de ansiedad, no estás solo y no significa que hay algo mal contigo o que estás descompuesto. Pero sí es una señal. Es una señal muy importante que algo negativo ha pasado en tu vida o está pasando que tú tienes que confrontar. Y estas son las batallas de tu vida. El primer paso que debemos tomar para pelear esta batalla es reconociendo el miedo. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, hablando del temor, hablando del miedo, Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué dijo? No teman al que mate el cuerpo. ¿Qué más hay que hacer? Si te matan el cuerpo, como que ya es todo, ¿no? O sea, pero pues bueno, Jesús está hablando, a ver a qué quiere decir con esto. No teman al que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? ¿Quién sabe? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permite. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo ustedes. Valen más que en muchos gorriones. En otras palabras, no tengan miedo, pero sí tengan miedo. No tengan miedo, dice Jesús, pero sí tengan miedo. No tengan miedo a lo que puede matar o destruir solamente el cuerpo. Tengan el miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma. Hay cierto tipo de miedo que es bueno y saludable para tu vida. Por ejemplo, el miedo de no quemarte te aleja de la plancha, ¿no? El miedo de no ahogarte te aleja del agua. Y ojalá el miedo de no perder tu alma entre ante una curiosidad de conocer al Dios que te ama tanto, que conoce todos los detalles de tu vida, que aún el número de cabellos que tienes o tenías en alguna vez, Dios se lo sabe. ¿Qué pasa? Esa fue para ti, Rafa, por interrumpirme hace rato. ¿Quién es esta persona a quien le tenemos que temer? ¿Quién es esta persona? Los discípulos se encontraron un día con esta persona. Esta persona se llama Jesús. Jesús, después de pasar todo un día enseñándoles a la multitud que los seguía a Jesús, los invitó a ir a subirse en un barco. Jesús invitó a sus discípulos a subirse a un barco para cruzar un lago. Y durante este transcurso, Jesús se fue a dormir. Y una fuerte tormenta llegó al barco, que las olas eran tan grandes que empezó a meterse el agua al barco. Está suave estar en el agua en un barco, ¿no? Pero no está tan suave cuando el agua está dentro del barco. Dice Marcos capítulo 4. Dice: entonces llegó una fuerte tormenta y las olas azotaban al barco. La azotaban tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Escogí esta versión para poder decir que Jesús estaba en la popa. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Él se levantó, se estiró, bosteció
Y reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. En otras palabras, paz. Cambió el caos de la tormenta con tranquilidad, con paz. Y dice Jesús: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dijo. ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿A poco todavía no tienen fe? Ellos estaban, dice el versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este hombre? Dice, estaban espantados de este hombre. Los discípulos convirtieron su temor a la tormenta y ahora cambió su temor hacia Jesús. Después de ver el poder sobrenatural de Jesús, el miedo que le tenían a lo que podía destruir el cuerpo, ahora se lo tenían a Jesús. Ahora le tenían temor a Jesús, y el temor a Dios le llamamos fe. El temor a Dios le llamamos fe. Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Como hombre nos enseñó que Él también batalló con la ansiedad. Y Él nos mostró cómo tú y yo podemos pelear nuestras batallas con la ansiedad. Los momentos más llenos de ansiedad en la vida de Jesús fueron los momentos antes de su muerte. Fueron los momentos antes de su crucifixión en el jardín de Getsemaní. Y la leemos en el libro de Marcos. Para pelear tus batallas tenemos que hacer 3 cosas que hizo Jesús. Y la idea principal de pelear con nuestras batallas es hablar. Tenemos que hablar de nuestras batallas. Tenemos que hablar de la ansiedad, de las cosas que nos trae ansiedad. Y tenemos que hablarlas de la manera que Jesús lo hizo. Así que Marcos capítulo 14, versículo 32. Y estos eran los momentos antes de la crucifixión de Jesús. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Punto número 1 para pelear tu batalla contra ansiedad: háblale a tu comunidad. Todos necesitamos una comunidad sana, compuesta de gente que nos ama, que quieren lo mejor para nosotros. Gente que puede ser nuestros amigos cercanos, gente que los confiamos. Pero también te quisiera desafiar, retar a que busques a otros componentes para tu comunidad sana. Que sea un líder de un grupo pequeño, quizás aquí en la iglesia, a un líder espiritual como pastores, consejeros, terapistas. Todas estas personas forman parte de una comunidad sana. En medio de tu temor y tristeza, búscate una comunidad sana. Nosotros fuimos creados para estar en relación. Y aún Jesús lo conocía. Él siempre traía a sus 12 con ellos, con él. Fuimos creados, tú y yo, para estar en relación, en sanidad, en relaciones sanas. No fuiste creado para estar solo. No fuiste creado para mantenerte siempre solo, encerrado en tu cuarto. Esas cosas aumentan la ansiedad. Cuando te quedas tú solo con tus pensamientos de ansiedad, de preocupación, eso aumenta un chorro el temor que tienes. Pero cuando te sales de allí, o cuando invitas a gente a tu hogar que tú confías, ahí Dios empieza a la sanidad. Háblale a tu comunidad. Desde el principio, cuando Dios hizo toda la creación, miró todo lo bueno que había hecho y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Búscate a tu comunidad, háblale a tu comunidad. Versículo 34 dice Jesús, les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Necesitas amistades con quien puedes ser completamente honesto por tus batallas, con tu ansiedad.
Punto número 2. Háblale a tu padre. Versículo 35 dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? Tienes que hablarle a tu Padre. Cuando le hablamos a nuestro Padre Celestial, eso le llamamos oración. Tienes que tener una vida de oración constante, en comunicación, hablando con tu Padre, con tu papá. Y de esas oraciones honestas, o sea, de moco suelto, de que no estás repitiendo unas frases, una oración que como Jesús le está diciendo: no quiero pasar por esto, Padre, no quiero sufrir. ¿Cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? ¿Cuáles son las cosas que te traen ansiedad a ti? ¿Cuáles son las cosas que te causan que te palpite el corazón, que te dé sudores, mareos? ¿Cuáles son esas cosas? Porque la ansiedad, los físicos cambios que la ansiedad trae son señales que debes de orar. La ansiedad es tu cuerpo avisándote que es tiempo de orar. Dice Filipenses 4:6, dice: no te preocupes por nada, en cambio oren por todo. Digan conmigo: todo. No te preocupes por nada, oren por todo. ¿Qué es lo que te está preocupando en este momento? ¿Qué cosas vienen en esta semana, mañana, lunes, martes? ¿Qué te preocupa? ¿El trabajo? Ora. ¿Tu matrimonio? Ora. ¿Tus hijos? Ora. ¿Vacunarte o no vacunarte? Ora. ¿Qué es lo que te preocupa? Si está en tus pensamientos, tenlo por seguro que está en el corazón de Dios. Y punto número 3, para concluir. Punto número 3. El primero fue: háblale a tu comunidad. El segundo fue: háblale a tu padre. El tercero es: háblale a tus emociones. Tus emociones son el tablero, como en el carro, ¿no? En el carro tenemos un tablero que tiene mucha información que nos está dando. Cuando le falta aire la llanta, ahí te avisa una lucecita. Cuando te falta gas, esa la ignoramos. El tablero tiene mucha información, ¿no? Tus emociones de la misma manera es el tablero de tu vida, pero que no se te olvide que tú eres el conductor. Tú llevas el control. Tus emociones te informan, pero tú llevas el control de tu vida y no tus emociones. Dice el versículo 36, Jesús sigue hablando, dice: pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí Él se está hablando a Él mismo, ¿no? Que no suceda lo que yo quiera. Esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que me está pasando, Padre. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque yo sé, cuando tú estás en control, todo va a estar bien. Estos fueron los momentos más llenos de ansiedad en la vida de Jesús, aún durante su muerte. Estos fueron los momentos más llenos de ansiedad. Y lo miramos que Él empieza a hablar. Cuando ya lo llevan a corte, cuando lo llevan a su juicio, Él ya se para muy firme, con una certeza, con la confianza de lo que va a pasar, porque Él ya tuvo sus momentos donde Él estuvo procesando y hablando. Así que las cosas negativas que llegan en nuestras vidas es parte de esta vida. Las cosas inesperadas que nos trae dolor es parte de esta vida. Pero cuando podemos entregárselas a Dios, cuando podemos hablar con nuestro Padre, cuando podemos traer a nuestra comunidad juntos y le hablamos a nuestras emociones: tú no estás en control, yo soy el conductor aquí, yo llevo el control sobre mi vida y mi vida la dirijo hacia Dios. En medio de tus batallas de ansiedad, habla con tu comunidad, habla con tu Padre Celestial y háblale a tus emociones. Filipenses 4:6 y 7 dice: no te preocupes por nada, en cambio oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esta es la clave aquí en tu plática con Dios. Dale gracias a Dios por todo lo bueno que Él ya ha hecho en tu vida. Cuando empezamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, hace algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, nos sacude nuestros pensamientos. Te trae recuerdos de cuando Dios estuvo contigo en el pasado. Te trae memorias de un tiempo pasado muy difícil donde vistes la mano de Dios en tu vida. Cuando empezamos a recordarnos por la manera de agradecimiento con Dios, empezamos a reemplazar esas negativas memorias con las memorias buenas y empezamos a obrar, caminar, proyectando hacia nuestro futuro en los buenos pensamientos que tenemos con Dios en vez de nuestros pensamientos negativos. Y miren lo que pasa con esto. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si has batallado con la ansiedad esta última semana, este mes, es el momento de entregársela a Dios. Es el momento de hablar con una comunidad sana. Mira alrededor, aquí está. Es el momento de hablar con tu Padre Celestial. Aquí está. Es el momento de hablarle a tus emociones. Aquí las traes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque en ti está la solución, Señor. Tú nos diriges cada paso para la solución, Señor. Te entregamos todas nuestras preocupaciones de esta semana, Señor. Te entregamos todas las memorias negativas con las que vamos batallando, Señor, y te las entregamos a ti, a tus pies, Señor. Te damos gracias por lo bueno que has sido conmigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a este día, Señor, me has mantenido con vida. Hasta este día, Señor, has estado conmigo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.